Imagínate bajo el calor del sol, en una formación con tus compañeros de clase. No hay pandemia de ningún virus raro y hay de todo menos distanciamiento social. Más bien nos ordenan a pegarnos o incluso hacer distancias. No sé si saben que nos mandaban a hacer distancias poniendo el brazo así, como si estuvieran haciendo un dab. Bueno, algo así nos podían hacer, pero no creo que sea parecido al tema del distanciamiento social, que es un poquitico más radical. Bueno, en ese entonces lo más cercano a un virus que hay es ese pendrive de tu amigo el que sabe piratear películas, que tiene descargado las 3 de Shrek, tiene también creo que la primera Avengers, lo que pasa es que era muy pesada, entonces no le cupo porque era un pendrive que era de un tío, que entonces era un pendrive de 4 gigabytes que ponía en su Pentium. Entonces, bueno, lo más cercano a un virus que había era eso. Y bueno, no sé si han leído esos tweets que siempre dicen, y entonces sonríes. Pero no. Hay una profesora con un megáfono gritando que provoca que te den ganas de todo menos sonreír. Pero entonces, imagínate que la profesora es un centro gigantesco lleno de antenas por aquí y por allá que le están enviando información, una información recibida desde un estudio de televisión a un megáfono que está a 36.000 kilómetros de altura, a través de un grito bastante potente, pero que no interfiere con los otros muchos gritos que pueden haber en la cancha. Algo así funciona la televisión satelital. Bueno, creo que la televisión es algo que todos conocemos y para reparar un poquito en la historia de la televisión satelital, la primera señal de televisión satelital se emitió en el satélite Telstar 1 de los Estados Unidos, que fue el primer satélite de telecomunicaciones del planeta, lanzado en el año 1962. Eh, los satélites que sirven a la televisión satelital generalmente están en una órbita geoestacionaria. ¿Qué significa que una órbita sea geoestacionaria? Que rota de manera síncrona a la Tierra, provocando que se mantenga siempre en la misma posición relativa. Supongamos que aquí está, por ejemplo, Venezuela, y aquí está el satélite que surte de televisión satelital. El planeta va girando y si bien el satélite puede tener pequeños desajustes, una estación en Tierra, que es una estación emisora, lo ajusta y provoca que siempre se mantenga en la misma posición. La Tierra rota y el satélite se mantiene igual. Entonces, básicamente, así funciona la televisión satelital a través de esos satélites. Bueno, como probablemente si eres de Venezuela o incluso de otras partes del mundo sepas, el 19 de marzo, por cuestiones políticas que creo que no están en lugar de tratar en este podcast que está enfocado a la ciencia, la compañía estadounidense DirecTV, filial de AT&T, cerró sus operaciones en Venezuela. Y creo que nos puede llevar a recordar conceptos bastante interesantes asociados a esto. Porque así como la televisión muchas veces nos sirva mucho para divulgación científica, gracias a la televisión satelital muchas personas han podido ver Cosmos, por ejemplo, la obra magna de la divulgación científica. Entonces creo que como en todo, en la televisión satelital hay ciencia. Entonces, aprovechémoslo para explicar un poco la ciencia de la televisión satelital. Y bienvenidos al quinto episodio de Un Podcast Azul Pálido. En el caso de Venezuela, el satélite, junto a otros dos, pero especialmente Venezuela, el satélite que surte es propiedad de la compañía estadounidense Intelsat. Es ese satélite Intelsat 30, también conocido como DLA-1, que junto a otros satélites de la misma flota, por así decirlo, surten a Venezuela de la señal, o bueno, mejor dicho, surtían de la televisión satelital. Como ya me comenté, este satélite es geoestacionario y les voy a explicar más o menos cómo funciona eso que, bueno, ya no, pero antes tú tenías tu antena de DirecTV colgada en la ventana como, bueno, a mí nunca me funcionó porque problemas con el decodificador, pero aquí me puedo asomar y veo una antena de DirecTV que quedará registrado como un excelente wok. Por ejemplo, estábamos pensando hacer ahí arroz chino, también estábamos pensando usarlo como una olla para una paella, pero bueno, no hemos tomado esa decisión porque también al carro le faltan los rines y pensamos que se puede ver bien chévere, un carro patrocinado por DirecTV y ponerle los rines. Entonces, ¿qué ocurre para que mejor dicho, esa que parece una hojalata, pueda funcionar para recibir televisión satelital? Todo empieza desde un estudio de televisión que es muy parecido a esto, solo que, bueno, tiene más equipos, tiene cámaras de verdad, no tiene esto que es un teléfono, no, tiene micrófonos más potentes, tiene un ambiente acústico muchísimo mejor y, bueno, muchísimas cosas que no tengo, pero es más o menos lo mismo. En un estudio de televisión donde existe un máster. El máster envía a la estación emisora ese material que se produzca, sea un material informativo, de divulgación científica, etcétera, 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 hacia la estación emisora. En la estación emisora existen varios tipos de antenas que envían entonces la estación emisora va a ser el primer
actor principal de esta trama, que es la televisión satelital. En la estación emisora se envían señales muy altas, por el orden de los kilovatios, hacia un satélite que, como ya mencioné, se encuentra a 36.000 kilómetros de altura. Esa información contiene el audio y el video necesarios em, para la televisión. Esa información, que luego se unirá a través del aparato externo de la estación receptora, que ya vamos a comentar qué está separado el audio y el video. Envían al satélite, que el satélite es el megáfono, como ya comentaba. Está en tierra la estación emisora, que es quien grita. Está el satélite, que es el megáfono, es quien lo propaga. Y está la estación receptora. El satélite, como ya dije, como ya he dicho varias veces, está en una órbita geosíncrona. Sin embargo, también tiene que enviar una información bastante débil, por lo que la antena de la estación emisora tiene que ser muy fuerte con respecto a su posición, es decir, su latitud y su longitud, para, en caso que hayan pequeños desajustes con respecto a la órbita, se puedan ajustar y, por ejemplo, que no tengamos que estar cambiando de posición constantemente la antena de televisión. Entonces, en el satélite tienes estos equipos que lo que hacen es retransmitir esa información hacia las distintas estaciones receptoras, que pueden ser muchísimas. Estas estaciones receptoras pueden ser retransmisores, es decir, que esa señal la amplifican y la propagan hacia otras estaciones receptoras, es decir, que ya estamos hablando de dos estaciones receptoras que forman una red entre sí, o incluso la recepción individual, es decir, la antena que tiene cada uno en su casa. Esto conforma el tercer actor de la televisión satelital, la estación receptora. ¿La estación receptora qué hace? Sencillamente la información separada de video y de audio, o mejor dicho, de imagen y de audio, que se está recibiendo desde el satélite, la depura, elimina la distorsión a través del aparato externo. El aparato externo es una de las partes que conforman la estación receptora, que está conformada por, como ya dije, el aparato externo, el aparato interno, el televisor y la antena. La antena lo que hace es captar esa información que viene del satélite, la pasa a la estación receptora, que la filtra. De la estación receptora va principalmente a través de cables hasta el aparato interno, que en el aparato interno se termina de filtrar y se comprime de manera que sea adecuada para un televisor. Entonces el televisor lo que hace es mostrarte ese afiche que dice error 721, ya no hay señal de DirecTV. Debería mostrarte la imagen, pero eso es lo que te está mostrando ahorita. Básicamente así funciona la televisión satelital. Obviamente hay muchísimas más intríngulis que forman parte de esto, pero aquí estamos hablando de la televisión satelital como un auténtico y un muy eficiente difusor de información, que llega hasta comunidades que incluso no cuentan con energía eléctrica proveniente del aparato del sistema eléctrico nacional, sino, por ejemplo, de plantas eléctricas, etc. Estamos hablando de un instrumento de difusión masiva y realmente masiva como lo es la televisión satelital, que no existiera sin la ciencia, sin cada una de esas personas que desde Newton, que, bueno, aunque no se sabe si es verdad, probablemente vio una manzana caer y desarrolló la teoría de la gravedad, o desde Einstein, que desarrolló la teoría de la relatividad general y de la relatividad especial. Todo esto son pequeños granitos de arena que contribuyen a que podamos haber visto, a menos que tengas intersatelital, que podamos haber visto en algún momento la televisión satelital. Todos estos pequeños granitos de arena existen gracias a la ciencia. Y por eso es que voy a dar una frase de Neil deGrasse Tyson, diría que el mejor divulgador científico actual, que es que la ciencia es una empresa cooperativa que se extiende de generación en generación. Entonces, ya que no pudiste haber visto, o incluso puede que no veas más si no te has puesto a pensar en lo que en algún momento, por ejemplo, Anaxímenes de Mileto pudo haber planteado con respecto a que todo ocurre por calefacción o rarefacción del aire, o gracias a que Newton en algún momento se le ocurrió desarrollar el cálculo, o a todas esas personas que han contribuido granitos de arena. ¿Por qué no formas parte de la siguiente generación, o incluso te unes a la actual generación de científicos que permiten que nuestras generaciones futuras y las generaciones actuales tengamos desarrollos tan geniales como la televisión satelital? Bueno, hasta aquí dejamos el próximo episodio, el quinto episodio de un podcast Azul Pálido, y nos vemos para el siguiente episodio. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como @EliasHaik, en Twitter como @EliasHaik y en Facebook como EliasHaik. Nos vemos.